porque podían aprender más. Pero en verdad no era así. ¿Sabes por qué? Porque si yo cojo un palo y se lo tiro a Rafa y pasa por su sombra, ustedes dirán, casi le matan. Pero si en vez de pasar por la sombra, pasa por el cuerpo, donde le dé el escalabro, tanto para lo bueno como para lo malo. Uy, estuve a punto de darte 1000 duros por la sombra. Si te lo di, sentiste bendición. Pues bueno, todo lo del Antiguo Testamento, el altar, el tabernáculo, los sacerdotes, la sangre del cordero, todo era sombra de lo que había de venir. Es decir, que era la sombra del verdadero cuerpo. Por eso Moisés y Elías, que eran muy sabios, se le quedó mirando, hermanos, Moisés a Elías y le dijo: Elías, ¿te acuerdas cuando hiciste el altar? Gracias, cariño. ¿Te acuerdas cuando hiciste el altar? Y le dice Elías: sí, me acuerdo. Le dice Moisés: ese altar era la sombra de lo que había de venir. Y ahora le dice Elías a Moisés: ¿y tú te acuerdas cuando derramaste la sangre del becerro sobre el pueblo? Y dice Moisés: me acuerdo. Y le dice Elías: pues esa sombra era esa sangre era la sombra de la verdadera sangre que tendría que venir. Se quedan mirando Moisés y Elías y dicen: nosotros estamos más contentos, porque si nosotros administrando la sombra tuvimos gloria, ¿qué potencial tendrán estos pescadores para administrar lo verdadero de la sombra que un día nosotros administremos? Nosotros administremos la sangre del becerro, pero ellos administrarán la sangre del cordero. Nosotros administremos el tabernáculo, pero ellos administrarán el evangelio. Le voy a decir algo: cuando la Biblia dice que eso era la sombra de lo que había de venir, en griego, ¿sabes qué significa? Significa mera silueta, reflejo nebuloso. Eso era lo que estaba ministrando Moisés y Elías. Pero ¿qué dices, Pedro? Si taparon los cielos, si abrieron los mares, si mataron a naciones, sí, eso era el reflejo nebuloso, la mera silueta. Lo verdadero lo estamos administrando nosotros, y esa no es otra que la gracia verdadera de Dios, la sangre del cordero, el evangelio eterno de Dios. Esa es la gracia. Lo otro es la silueta, pero siéntete dichoso, estamos en la gracia. Voy a decir algo: ¿vale más un hombre en la gracia barriendo el culto que un hombre en la villa abriendo los bares? Por eso Jesús tenía más importancia que los fariseos, porque ellos eran religiosos, pero Jesús vino con un nuevo reino, unos nuevos súbditos, una nueva mente y por lo tanto un nuevo rey. Eso les chocaba. Jesús no solo murió en la cruz por decir que era el Hijo de Dios, sino por traer un nuevo reino. Y como aquellos que no aceptan lo nuevo les chocaban, le crucificaron en la cruz. La gracia siempre traerá algo nuevo. La ley, ¿sabes lo que hacía? Tu pecado los cubría. La gracia los perdona. La ley te recordaba que eres un pecador. La gracia te recuerda que eres un santo, que pecas. Hay mucha diferencia entre la gracia y la ley. En la ley, un hombre trabaja. En la ley, el hombre es un siervo que trabaja por salario. En la gracia es un hijo que disfruta de la herencia. Dime usted lo que hizo usted para estar en ese lugar. Simplemente una decisión. Todo fue que Jesús murió en la cruz. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. ¿Qué merecía usted? Muerte. San Pablo estaba refiriéndose a los soldados. A fin de mes recibían una paga. Lo que recibían era eso. Eso es lo que estaba diciendo. Si quieres merecer lo que quieres, esa es la muerte. Sin embargo, Jesús murió. ¿Te das cuenta? Para absorber tu muerte, para darte la vida. No hiciste nada, pero Él lo hizo. Eso es la gracia de Dios. No hemos hecho nada. Cuando dice la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna, lo que San Pablo estaba diciendo que era cuando el emperador cumplía los años, los soldados venían y no recibían una paga, sino un donativo. Es decir, el emperador cumplía los años, venían los soldados y quizá era fin de mes. Recibían la paga, pero aparte de la paga un donativo, que era un regalo. No lo merecéis, no es por vuestro trabajo, es porque es mi cumpleaños. Por eso cada día que pasa, la cruz tiene más poder. Porque cada día la cruz va siguiendo cumpliendo años, pero va regalando la vida de Dios en todos los corazones que necesitan. Es el charisma, el regalo de Dios. Por eso no hemos hecho nada. Todo es la gracia de Dios. Decía Pedro: Señor, le dijo el Señor enseñándole cuadrúpedos reptiles, mata y come. Eso para los judíos no podían comerlo. Y dijo él, muy fariseo y muy religioso: Señor, jamás.
en mi boca no ha entrado cosa inmunda. Y ahora Dios le dice, tontorrón, no digas inmundo lo que yo he limpiado. Han pasado 40 años. Y ahora Dios le dice, escribe de los gentiles, que son real sacerdocio. Ay, Padre, le temblaba el pulso y le latía el corazón. Real sacerdocio, ya está, no señor, no más. Nación santa, no, que los gentiles no son tanto. Hermanos, ¿sabes qué decían los judíos de los gentiles? Cuando se levantaban por la mañana decían, gracias Señor por no haberme hecho esclavo, mujer y gentil. Decían, que esto se parece mucho ahora que dicen los gitanos y conversos, como se aplasta la mejor de las serpientes, debe morir el mejor de los gentiles. Gentil era aquel que no era israelita. Decían otra, decían, Dios ha creado el infierno para leña de los gentiles. Por eso cuando Dios le dijo a Pedro, mata y come, él, hermano, se transfiguró. El rostro se puso blanco. No, en mi boca no entró cosa inmunda. Y Dios le dice, tonto, no digas inmundo lo que yo limpié. 40 años después, temblando en el pulso y latiéndole en el corazón, pero sumiso a la voluntad de Dios, tiene que escribir de los gentiles. Cuando él hacía la oración de no haberme hecho gentil, tiene que decir, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La ley no os ha dado nada, pero la gracia os ha dado la vida de Dios. ¡Aplaude al Señor! Pero dice la Biblia que Moisés, Elías y Jesús hablaban una conversación. ¿Y qué conversación hablaban? Dice la Biblia acerca de la partida de Jesús, en griego éxodo. Estaban hablando de la muerte vicaria en la cruz. Estaban hablando de la sangre. Estaban hablando de la corona de espinas. Estaban hablando, hermanos, de la espalda como un campo arado. Eso era la conversación que estaban hablando Moisés, Elías y Jesús. Pero digo yo, ¿tenía gloria Moisés dando la ley? Sí, porque era el precursor. Más gloria tenía aquí siendo el segundo, porque la gracia la trajo Jesús. Simplemente por dar el mensaje. Le estaba dando el mensaje de la gracia. Le estaba diciendo, mira Jesús, vas a morir en la cruz. Y en la cruz te van a crucificar con 2 malhechores. Te van a poner la espalda como un campo arado. Vas a sangrar desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y yo creo que Moisés le diría, llevarás el pecado de Fuenlabrada, llevarás el pecado de Caño Roto, llevarás el pecado de los siervos, hermanos. ¿Alguna vez no has echado una mentirijilla y no has podido dormir toda la noche? Imagínate a Jesús con todo el pecado del mundo, todo el pecado en su corazón. Bien exclamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo podía aguantar, todo el pecado del mundo, todas las acusaciones del mundo sobre él. Y ahí estaba en la cruz. Y yo creo que Moisés le diría, se va a cumplir sobre ti el Salmo 22 cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no me oyes, y de noche no hay para mí reposo. Mas yo no soy hombre, dirás tú, Jesús, soy un gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen muecas con la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, pues libre de él, tanto que en él se complacía. Pero tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre, no te alejes porque la